donde, si no me equivoco, lo recito de memoria, pero si no me equivoco, creo que dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A ver, Falí, ¿es así? 1, 26, 27, ¿no? Sí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Ese tiempo en el que el Señor crea al hombre es un tiempo precioso. Qué bueno es, hermanos, vivir en cierto grado, y digo en cierto grado, vivir en la inocencia de Adán y de Eva. Digo en cierto grado y no en su totalidad. ¿Por qué? Porque aunque ellos estaban exentos de pecado y nosotros conocemos el pecado, no obstante, nosotros tenemos un conocimiento que ellos carecían, que ahora tenemos, y tenemos promesas, no solamente de vivir en el huerto del Edén, sino con un cuerpo transformado, glorificado en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, es bueno, como he dicho antes, precioso, de vivir más que en un estado de inocencia, en un estado sin pecado. Es decir, vivir junto a la presencia del Señor. Aunque también sabemos que debido a nuestra propia naturaleza es imposible hoy que no pequemos. Pero cuando hablamos de vivir sin pecado, estoy hablando de vivir en un estado cerca de la presencia del Señor, agradando al Señor. Y en ese estado de inocencia, hermanos, Dios se gozaba, fijaos bien, Dios se gozaba y el hombre se gozaba con Dios, Dios con el hombre y el hombre con Dios. Esto es algo que nosotros debemos de vivir, debemos de practicar. Si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra, que tenemos las promesas, que tenemos todo lo que el Señor nos ha dado, nuestro estado debe de ser, como dijo el apóstol Pablo, estar siempre gozoso. Ese es el estado en el que tenemos que vivir, estar gozoso siempre. Y gozoso con el Señor, hermano, es vivir, por así decirlo, de una manera metafórica, es vivir en el paraíso, es vivir junto a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas personas, hermanos, se están perdiendo en este tiempo unas bendiciones tremendas, porque el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta dispensación. No está hablando, ese texto está ahí un poquito mal interpretado, mal traducido, cuando dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es hasta el fin del mundo, sino hasta el fin de esta dispensación o era de tiempo. Entonces, hermano, vivir ahora con el Señor es vivir en un estado de felicidad, de paz, de armonía. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Miren, a ver, viendo un poco, hay quien está en el Señor, hay quien está en el Señor, en la casa de Dios, y se siente reprimido y se siente a disgusto. Vive en la
casa del Señor, se siente reprimido y se siente a disgusto. Mire, Eva era una mujer que no necesitaba de nada, pero ¿qué es lo que le induce a desobedecer a Dios? Es experimentar algo que ella desconocía, por lo cual nos está dando a entender de que ella se creía que estaba incompleta, que necesitaba algo más, y era ese doble conocimiento de lo malo. Conocía el bien, pero no conocía el mal, y ese doble conocimiento es lo que ella sabía o creía que necesitaba para estar completa. Todo lo contrario, ese conocimiento fue la que le llevó a la desobediencia, al pecado. Hay quien está en el Señor y se siente reprimido. ¿Y saben por qué? Porque no tienen la libertad dentro de la iglesia de pecar y de hacer aquello que ellos quieren, y se sienten reprimidos. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Estaba en la casa de su padre. Sepan ustedes que se le llama hijo pródigo no porque se fue, por eso no se le llama hijo pródigo. Se le llama hijo pródigo porque gastó o malgastó los bienes que le dio su padre. Por eso se le llama hijo pródigo, porque malgastó lo de su padre, no porque se fue. Pródigo significa eso, malgastar los bienes que tienes. Entonces, hermano, el hijo pródigo tenía todo. Todo lo tenía, pero no podía administrarlo como él quería y le placía. Y como no podía administrarlo como él quería porque se sentía reprimido, pues no tenía la libertad para hacer lo que él quería porque estaba bajo su padre. ¿Qué es lo que dice? Dame los bienes que me corresponden. Cogió parte de la herencia que le correspondía y se fue ¿a dónde? A malgastarlo. ¿Por qué no lo malgasta en la casa del padre, sino en una región apartada donde había toda clase de pecado? Porque en su casa el padre no se lo permitía, y como no se lo permitía, se sentía reprimido, se sentía agobiado, no tenía libertad y quería irse. Por eso es que muchos en la casa del Señor no permanecen, porque en la casa de Dios no se permite el pecado. Amén. Santo es tu nombre, Jesús. Una persona puede pecar estando en el culto, todo lo que quieras, y hacer toda clase de pecado. Pero entiende una cosa: Dios no te recibe en su casa. Te podrá recibir en nuestro hermano Falín, o te puede recibirte yo si mañana entro de pastor o cualquiera otro. Claro que sí. Pero en la casa del Padre no. Porque sepan ustedes que he ido a iglesia. Ustedes no saben que he ido a iglesia. Qué bueno. Sí, la Biblia lo registra. Hay dos tipos de iglesia: la iglesia invisible, que es la que se va, y la iglesia visible, que es la que todo el mundo vemos. Pero no son todos los que están, ni están todos los que son. Unos vendrán que serán postreros y llegarán a ser primeros, y otros que son primeros se irán y serán postreros. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, en la iglesia visible, de la iglesia visible, nace otra iglesia que es la invisible, que es la que Dios conoce, la que Dios ve el pensamiento y el corazón. Esa es la que se va al cielo.
Esa es la que está registrada, que dice el apóstol Juan, que vio a la iglesia en el capítulo 19 del Apocalipsis, donde dice: y vi descender a la esposa. Descendía como una esposa ataviada, dispuesta para su marido. Esa iglesia no es la iglesia de lo que estamos viendo aquí. Ojalá todos fuéramos. Ni es toda la iglesia que hay en la Magdalena, ni en Jaén, ni en la provincia, ni en España. Esa es la iglesia que solamente Dios conoce. Esa es la que Dios sabe que seguirá con ella. Tú estarás en esta iglesia y dirás todo lo que te dé la gana, pero tu corazón lo conoce Dios. Tu corazón lo conoce Dios. Y tu nombre estará apuntado en el libro de la vida, o tu nombre no estará apuntado en el libro de la vida. Y el que apunta en el libro no eres tú, es Dios. Alabados al nombre santo del Señor. Dile que es un fuerte aleluya. Aleluya. Aquella mujer se sentía de una manera incompleta, le faltaba algo, deseaba, codiciaba. Y toma de aquel fruto. En el momento en que toma de aquel fruto, porque aquel fruto el Señor hace tiempo me hizo entender qué tipo de fruto era aquel. Normalmente se ha dicho de la manzana y demás, pero no, la Biblia, si tú te fijas en él, la Biblia te lo revela claramente, está revelado. No hace falta que sea ningún maestro para poder entenderlo. La Biblia dice que lo que había allí era un árbol, que un árbol puede ser cualquier cosa, es algo visible para que podamos ver, el Señor nos muestra esto, pero lo que era el conocimiento, se le llama al árbol, el conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del conocimiento bueno y ciencia del conocimiento malo. Es decir, que aquel árbol que había allí estaban representando las dos ciencias o dos conocimientos que había en el universo, incluida la tierra, que es el conocimiento del bien por parte de Dios y el conocimiento del mal por parte del diablo. Es ese conocimiento con el cual el diablo descubrió en el cielo para rebelarse contra Dios, que no es ni más ni menos que la oposición a lo que Dios dice. Si el Señor dice blanco, Él dice negro. Si el Señor dice la derecha, Él dice la izquierda. Ese es el conocimiento, la oposición, la sabiduría que es de la tierra, no del cielo. Es lo que dice Santiago. Dice que hay una ciencia que es animal, terrenal, diabólica, dice Santiago. Pero sin embargo la ciencia, la sabiduría, porque la palabra ciencia y sabiduría es lo mismo, la sabiduría que proviene del cielo es amable, apacible, llena de buenos frutos y de buenas obras. Esta es la sabiduría que proviene de Dios, la que había allí, pero ella la que cogió fue la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Ese es el fruto que comió, el conocimiento de lo malo. Hermanos, y cuando aquella mujer tomó de aquel fruto, se producen cuatro cosas terribles. Cuatro cosas. La primera es la muerte espiritual. El pecado es lo que causa la muerte espiritual y es lo que te separa de Dios. Es lo que te lleva al infierno. El pecado. Dios no te quiere echarte al infierno. No. Dice la palabra del Señor en Jeremías, si no me equivoco, dice: vivo yo Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su pecado. Él no quiere la muerte. Dice el Señor, porque no mandó el Señor a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él.
Dios entregó a su Hijo para que todo el mundo fuera salvo. Él nunca quiere la muerte del hombre. Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nunca quiere. Es el pecado del hombre y de la mujer lo que separa a la persona de Dios. Lo primero que se produce es la muerte espiritual. Lo segundo es el conocimiento de lo malo. Hay personas que son monstruos, con una sabiduría, con una elocuencia. Madre mía, se va de las manos. ¿Qué conocimiento tiene? ¡Qué sabiduría! Se va de las manos. Eso es para acá, siempre sale victorioso, siempre se escapa, siempre esto, siempre el otro. Pero yo pregunto, ¿qué clase de conocimiento es el que tiene? ¿Cuál es el que está practicando? ¿El conocimiento del malo para beneficiarse así o perjudicar a otro? ¿O el conocimiento que proviene del cielo? Santo es tu nombre, Jesús. Porque hay hombres muy sabios, muy habilidosos, que siempre ganan lo que quieren. ¿Pero por medio de qué conocimiento? ¿Por medio del conocimiento de Dios? ¿O por medio del conocimiento del diablo? Que Dios nos ayude. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Lo segundo que experimenta es el conocimiento del pecado. Lo tercero que experimenta es el miedo hacia Dios. No solamente el pecado te aleja, sino que produce el miedo. Dice que el Señor se paseaba en el huerto y llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y dice la palabra del Señor que Adán le contestó y dijo: tuve miedo de ti porque estaba desnudo. El pecado produce miedo. El Señor le dijo: ¿acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Porque yo no te daba antes miedo que hablabas conmigo. Si ahora te doy miedo es porque el pecado te lo está produciendo. Pero antes que no tenías pecado, no te daba miedo. Es ahora que has pecado el que te está dando el miedo. ¿Acaso has pecado del árbol que te dije que no comieras? ¿Del fruto que te dije que no comieras? Esto es lo que produce, hermanos, el pecado. Miedo a Dios. Pero el que está en una perfecta armonía con Dios, no solamente quiere acercarse a Dios, sino que se goza con Dios. Amén. No solamente se acerca a Dios, sino que se goza con Dios. Y el cristiano convertido, la iglesia que se va, el que vive en armonía con Dios, no deja de buscar a Dios, porque Dios es su fortaleza, Dios es su escudo, Dios es su descanso, Dios es su paz. Yo no concibo un hijo que no quiere entrar en la casa de su padre. Yo hoy estaba, ayer, me dice mi mujer: